Claro, aquí tienes la traducción al español de Estados Unidos. El viaje a casa tiene una resonancia universal, tocando una fibra íntima de la experiencia humana. La palabra hogar conlleva un peso que va mucho más allá de su simple pronunciación. No es meramente un refugio físico, sino un símbolo profundo de identidad, conexión y propósito. A lo largo de milenios y culturas, la narrativa del regreso a casa ha cautivado nuestra imaginación colectiva, reflejando nuestros anhelos más profundos y las luchas que nos impiden pertenecer. Consideremos a Odiseo, el héroe griego cuyo viaje desde las ruinas de Troya se esperaba que durara solo semanas. En cambio, se extendió hasta convertirse en una odisea de una década, plagada de criaturas monstruosas, intervenciones divinas, tentaciones, pérdidas y una profunda transformación. ¿Por qué este relato antiguo, contado por primera vez hace más de 3.000 años, sigue resonando a través del tiempo? La respuesta reside en que refleja nuestros propios viajes internos y externos. Odiseo personifica la tensión humana entre el anhelo del hogar y el atractivo de la aventura, el conflicto entre el deber y el deseo, y la batalla contra tanto los obstáculos mundanos como los defectos personales para alcanzar la plenitud. En nuestro mundo moderno, la historia de Odiseo encuentra paralelos en innumerables vidas. El soldado que regresa de la guerra, para siempre alterado por el trauma, carga con el peso de experiencias que remodelan su sentido de identidad. El refugiado, cruzando mares peligrosos en busca de seguridad, refleja la lucha de Odiseo contra un mundo despiadado. El errante, perdido en las complejidades de la existencia moderna, busca redescubrir su verdadera identidad. En esencia, el viaje del héroe es uno de transformación, una partida de un estado de ser y un regreso como alguien reformado por las pruebas, las pérdidas y las lecciones. Esta epopeya no es solo un relato de aventuras, sino un mapa de la experiencia humana que traza el camino de la fragmentación a la plenitud. Para comprender plenamente la importancia de esta historia, primero debemos explorar el mundo que la engendró, un mundo que ya era antiguo para su poeta, Homero. Los eventos de la Odisea transcurren alrededor del año 1200 a.C., durante los días finales de la Edad del Bronce, una era sofisticada de palacios, redes comerciales, registros escritos y poderosas ciudades-estado. Era una época de bullicioso comercio marítimo y burocracias reales, donde civilizaciones como Micenas y Troya florecieron. Sin embargo, entre el 1200 y el 1150 a.C., este mundo vibrante colapsó en una catástrofe conocida como el colapso de la Edad del Bronce. Las ciudades ardieron, los imperios se desmoronaron, los sistemas de escritura desaparecieron y las rutas comerciales se disolvieron. Los estudiosos debaten las causas, cambios climáticos, desastres naturales, invasiones o revueltas internas, pero el resultado fue innegable. Un sistema complejo e interconectado dio paso a siglos de aislamiento y decadencia, conocidos como la Edad Oscura griega. Durante esta Edad Oscura, las historias de la guerra de Troya y sus consecuencias se preservaron oralmente, transmitidas a través de generaciones de narradores. Para el siglo VIII a.C., cuando estos relatos probablemente se pusieron por escrito, llevaban el peso de una edad de oro perdida, filtrados a través de siglos de tradición oral. Esto le da a la Odisea una doble perspectiva, está ambientada en la grandeza de la Edad del Bronce, pero compuesta en un mundo de ciudades-estado emergentes, alfabetización renovada y expansión colonial. Los arqueólogos han buscado descubrir las verdades históricas detrás de la epopeya. El descubrimiento de Troya por Heinrich Schliemann en la década de 1870 confirmó la existencia de la ciudad y las excavaciones en Micenas, Pilos e Ítaca han revelado complejos palaciegos que recuerdan a las descripciones de Homero. Aún así, la Odisea no es un registro histórico, sino un artefacto cultural que combina mito, memoria y experiencia humana en una obra de arte atemporal. La epopeya comienza con una invocación: cuéntame, oh musa, la historia del hombre de muchos recursos. Estas palabras presentan una de las mayores obras literarias de la humanidad, pero la identidad de su creador sigue siendo un misterio.
¿Fue Homero un genio singular, un nombre colectivo para muchos poetas o, como algunos especulan, una mujer? Las tradiciones antiguas lo retratan como un poeta ciego de Jonia, en la actual Turquía occidental, con 7 ciudades que reclaman ser su lugar de nacimiento. Su nombre podría derivarse de un término que significa rehén o el que sigue, insinuando a una figura ligada a la tradición. Independientemente de su identidad, Homero representa la cumbre de una tradición poética oral que permitía componer y compartir epopeyas complejas sin necesidad de escritura. Esto se lograba mediante la composición formulística, donde los poetas dominaban un repertorio de frases métricas, escenas recurrentes y patrones narrativos, tejiéndolos en actuaciones que eran a la vez familiares y novedosas. Estos poetas, conocidos como aoidoyo cantores, eran los archivos vivientes de su cultura, preservando valores, historia e identidad. Alrededor del siglo VIII a.C., la llegada de la escritura alfabética transformó esta tradición oral, permitiendo que las epopeyas se registraran. Ya fuera por encargo de un gobernante como Pisístrato de Atenas o mediante otro proceso, este cambio marcó un hito cultural. La Odisea que leemos hoy conserva rastros de sus raíces orales, frases como el mar color de vino y Atenea de ojos brillantes, y escenas que siguen patrones predecibles, mientras muestra la artistry de un maestro poeta o varios. Su estructura es tan astuta como su héroe, empleando técnicas que influirían en la narrativa durante siglos. Notablemente, comienza in medias res, sumergiéndonos en el 7º año de cautiverio de Odiseo en la isla de Calipso, con aventuras anteriores, como los encuentros con el Cíclope, las sirenas y Escila, reveladas más tarde a través de su propia narración. Esto crea una línea de tiempo narrativa compleja, con 24 cantos que cubren 40 días mientras abarcan una década de vagabundeo. El poema también utiliza la composición anular, donde los temas y motivos se introducen y luego se reflejan en orden inverso, creando una estructura simétrica. Las asambleas divinas enmarcan la narrativa, el viaje de Telémaco es paralelo al de su padre, y la hospitalidad mostrada a Telémaco contrasta con las violaciones de los pretendientes en casa. Estos patrones profundizan la exploración de temas como el hogar, la identidad y el orden. El lenguaje mismo, escrito en hexámetro dactílico, presta un poder rítmico que ayudaba tanto a la memoria como a la artistry, convirtiéndose en el sello distintivo de la poesía épica occidental. En comparación con su compañera, la Ilíada, la Odisea cambia el enfoque de la gloria marcial a la supervivencia, de la muerte noble a la vida sabia, de la conquista al autodominio. En su corazón está Odiseo, un héroe definido no por su destreza física sino por su intelecto y adaptabilidad. En la Ilíada, es una figura secundaria, respetada pero eclipsada por guerreros como Aquiles. Su verdadero brillo emerge con el caballo de Troya, una estrategia astuta que termina la guerra. Este énfasis en el ingenio sobre la fuerza marca un nuevo ideal heroico, reflejado en sus epítetos: Polítropos, hombre de muchas vueltas; Polimetis, de muchos recursos; y Poikilomites, de varias artimañas. Estas cualidades se adaptan a un mundo de posguerra donde la supervivencia depende de navegar amenazas complejas, tanto humanas como divinas. Sin embargo, la astucia de Odiseo es también su defecto. Su ibris, como cuando se burla del cíclope Polifemo cegado, provoca la ira de Poseidón, condenando a su tripulación. Esta dualidad, esposo fiel pero amante errante, padre amoroso pero líder temerario, lo convierte en una figura profundamente humana. Su viaje es tanto externo, a través de mares traicioneros, como interno, a través de las complejidades de su propia naturaleza. En Ítaca se desarrolla una crisis paralela que amenaza el orden social. El reino rocoso e insular de Odiseo, aunque modesto, está profundamente ligado a su identidad. En su ausencia, 108 pretendientes han invadido su palacio, consumiendo sus recursos y presionando a Penélope para que se vuelva a casar. Sus acciones, sacrificar el ganado, acosar a los sirvientes, conspirar contra Telémaco, violan el código sagrado de la hospitalidad, Osenia, central en el mundo homérico. Esta ruptura refleja preguntas más amplias: ¿qué sucede cuando la autoridad desaparece?
¿Qué tan frágiles son las costumbres que unen a la sociedad? El consumo de los pretendientes también tiene consecuencias económicas, agotando la riqueza acumulada durante generaciones, amenazando el legado de Odiseo. Penélope navega esta crisis con una inteligencia equivalente a la de su esposo. Su famoso ardid, tejer un sudario para Laertes de día y deshacerlo de noche, retrasa a los pretendientes durante 3 años. Este acto simboliza su doble papel, cumplir con las expectativas sociales mientras las subvierte. Equilibra la resistencia y la diplomacia, extrayendo regalos de los pretendientes mientras mantiene su autonomía. Sus sueños y presagios insinúan una conexión más profunda con un conocimiento divino o subconsciente, pero su angustia por la seguridad de Telémaco revela su vulnerabilidad. Telémaco, mientras tanto, experimenta su propia transformación. Criado sin un padre, lucha por imponer su autoridad en un palacio bajo asedio. Instigado por Atenea, disfrazada de Mentes, convoca una asamblea, denuncia a los pretendientes y consigue un barco para buscar noticias de Odiseo. Su viaje a Pilos y Esparta, donde conoce a Néstor y Menelao, lo expone a la hospitalidad adecuada y a relatos del heroísmo de su padre. Se entera de que Odiseo está vivo pero cautivo, ganando propósito y perspectiva. A través de estos encuentros, Telémaco crece de un joven vacilante a un líder potencial, reflejando las cualidades de su padre. La dimensión divina da forma a ambos viajes. Los dioses son participantes activos, con Atenea apoyando a Odiseo y Poseidón oponiéndose a él. Atenea, diosa de la sabiduría, ve sus propias cualidades en Odiseo, ofreciendo guía en lugar de eliminar obstáculos. La ira de Poseidón, provocada por el incidente del Cíclope, representa fuerzas naturales caóticas. Los dioses defienden la seña y castigan su violación, pero su poder está limitado por el destino, o Moira, creando espacio para la agencia humana. Esta interacción entre la voluntad divina y la elección humana forma el universo moral de la epopeya, donde las acciones tienen consecuencias, tanto naturales como sobrenaturales. La narrativa comienza con Telémaco, un joven atrapado entre la niñez y la adultez. Sus ensueños sobre el regreso de Odiseo dan paso a la acción cuando Atenea lo insta a buscar a su padre. Su asamblea en Ítaca, la primera en 20 años, marca su emergencia como figura pública. En Pilos, los relatos de Néstor sobre el brillo de Odiseo en la guerra afirman el valor de su padre. En Esparta, Menelao y Helena ofrecen hospitalidad y noticias. Odiseo está atrapado en la isla de Calipso. El viaje de Telémaco es tanto una búsqueda de información como un rito de paso, preparándolo para estar junto a su padre. Penélope, mientras tanto, personifica una agencia restringida. Ni esposa ni viuda, utiliza la astucia para mantener su posición. Su truco del sudario, su manejo diplomático y su resistencia sutil preservan su autonomía. Sus sueños, de Odiseo, de presagios, reflejan su profundidad emocional y espiritual. La conspiración de los pretendientes para emboscar a Telémaco aumenta su angustia, subrayando el precario equilibrio que mantiene. El hogar mismo es un microcosmos del desorden. El consumo de los pretendientes altera el orden económico y social, con sirvientes leales como Eumeo y Euriclea en contraste con traidores como Melantio. El palacio, otrora centro del orden, se convierte en un sitio de violación, sus recursos saqueados, sus espacios profanados. Incluso Argos, el perro descuidado de Odiseo, simboliza esta decadencia. Su muerte al reconocer a su amo es un conmovedor marcador de lealtad en medio de la ruina. El viaje de Odiseo comienza en el estancamiento, cautivo en la isla de Calipso. A pesar de su belleza paradisíaca, es una prisión que ofrece inmortalidad a costa de la identidad. Sus lágrimas junto al mar revelan su anhelo por Ítaca, por Penélope, por su vida mortal. Calipso, que lo ama, lo libera de mala gana por orden de Zeus, ayudando en su partida con una balsa y provisiones. Su historia resalta las dinámicas de género del poder divino, añadiendo profundidad a su personaje. La tormenta de Poseidón pronto prueba la resistencia de Odiseo. La ira del dios destruye su balsa, obligándolo a depender de su resistencia y adaptabilidad.
La ayuda divina de Ino y su propio ingenio le permiten llegar a Feacia, arrastrándose a la orilla en un renacimiento simbólico. Su encuentro con Nausicaa muestra su habilidad diplomática, transformándolo de un extraño salvaje a un huésped digno. La hospitalidad de los feacios, juegos, festines y pasaje seguro, lo reintegra a la sociedad. Cuando el bardo de Módoco canta sobre Troya, las lágrimas de Odiseo llevan a Alcino a preguntar su nombre, conduciendo a su revelación y al recuento de sus aventuras. La Odisea teje estos hilos, las travesías de Odiseo, el crecimiento de Telémaco, la resistencia de Penélope y la crisis del hogar, en un tapiz de la experiencia humana. Explora la tensión entre la aventura y el hogar, la astucia y la ibris, la voluntad divina y la agencia humana. Su poder perdurable yace en su capacidad para reflejar nuestros propios viajes, haciendo de Odiseo no solo un héroe de mito, sino un espejo de nuestras luchas por encontrar el camino a casa.